A ver, bien. Vamos a hacer una lectura así rapidísima del enunciado, ¿ya? En el Perú, en el siglo XVIII, ese es el siglo en el que nos está pidiendo el texto o nos está contextualizando, es conocido como el periodo de las insurrecciones andinas, ¿ya? En el Perú hubo dos grandes insurrecciones, la de San Juan Tozatahualpa y la de Túpac Amaru segundo, ¿ya? O José Gabriel Condorcanqui Noguera. Fueron las dos insurrecciones más grandes, pero eso no quiere decir que no hubo otras, sí hubo otras, ¿ya? Los levantamientos populares estremecieron al sistema colonial. Según la historiadora Ofeland, sostiene que entre el año 1720 y 1790 ocurrieron más de 100 levantamientos armados. Ellos intentaron tomar el poder mediante la fuerza, reemplazar autoridades y revivir de esta manera el imperio de los incas, ¿ya? Dicho ello, señale cuáles fueron las causas del levantamiento de Túpac Amaru II. Entonces, nos vamos a ir a Túpac Amaru II, ¿ya? Entonces nos vamos a enfocar sobre todo sobre él, ¿sí? Sobre Túpac Amaru II. ¿Listo? A ver, primero vamos a tener que contextualizar muy bien aquí que Túpac Amaru II se revela o quedó muy insatisfecho por las reformas borbónicas, ¿ya? Estas reformas borbónicas fue una serie de medidas que se tomaron desde España, dirigidas por Carlos III, cuando fueron implementadas acá en la colonia. ¿Para qué? Para recuperar nuevamente el poder que había perdido. Bien, la colonia, la metrópoli, España, había perdido mucho poder en sus colonias. ¿Por qué? Porque los que estaban asumiendo los cargos públicos, los cargos principales, eran los criollos, ¿ya? Eran los criollos. Entonces, si eran los criollos que estaban asumiendo los cargos principales, se dieron pues con la sorpresa que estos criollos españoles, americanos, tenían una mala costumbre. ¿Sabes cuál era esa costumbre? La corrupción. Así que esto de la corrupción generaba un perjuicio a la corona española. Entonces, España establece las reformas borbónicas para poder, sobre todo para poder hacer un cambio, ¿no? Y estos cambios se realizan en las reformas borbónicas, por ejemplo, fueron algunas reformas religiosas, ¿ya? Algunas reformas religiosas, que eso no tuvo nada que ver con Túpac Amaru II porque no influyó mucho, pero sí las fiscales, ¿ya? Sí las reformas fiscales. Estas reformas fiscales generaron un perjuicio terrible a muchos caciques o criollos. ¿Cuáles fueron esos, por ejemplo, esas medidas que fueron los desencadenantes para que Túpac Amaru II se levante en armas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es el aumento, el aumento del tributo, el aumento del tributo indígena, ¿ya? O sea, un tributo que tenían que pagar por por tener cara de indígena, ¿ya? ¿Qué más? Luego vienen las otras medidas, ¿no? Las otras medidas es el aumento, el aumento de los impuestos, como por ejemplo la alcábala, el impuesto a la alcábala, y también el aumento a las aduanas. O sea, todos los productos que exportaban, bien, o importaban, habían que pagar un impuesto, ¿ya? Había que pagar un impuesto. Esto generó un problema muy grande para los comerciantes, los criollos, comerciantes y también, sobre todo, para algunos caciques, ¿no? También hubo otro aumento, ¿no? El aumento de los repartos mercantiles. Te voy a explicar rapidito, ¿no? ¿Qué son los repartos? ¿Alguien sabe qué es un reparto mercantil? ¿Ah? Un reparto mercantil, bueno, los productos que llegaban de España a la metrópoli, perdón, de España a la colonia, tenían que ser comerciados, pues, ¿no? Y estos productos que llegaban, el corregidor, como tenía un corregimiento, su número de indios, por lo cual él estaba a cargo de estos indios,
de los indígenas. Entonces él les tenía que predicar, les tenía que enseñar la doctrina, tenía que cuidarlos, protegerlos, y a cambio los indios tenían que pagar a través de su fuerza de trabajo. Pero cuando venían estos productos de España, estos repartos, ya estos corregidores, lo que hacían era vender esos productos a los indígenas. A eso se le llamaban los repartos. Entonces, muchas veces el español le vendía a los indígenas productos que no les servían, que no necesitaban, pero los vendían a la fuerza y los indígenas tenían que comprar. Y no solamente comprar, sino tener que pagar un precio sobrevalorado a esos productos. Bien, por eso estaban ahí estos señores, ¿no? Veían a los indígenas como una fuente de riqueza. Entonces, estos repartos mercantiles, el aumento del comercio de los repartos mercantiles, también fue otra causa que generó mucho descontento, ¿no? Bien, y el otro es la mita minera. Bien, la mita minera. Todas estas reformas, ¿no? O medidas fueron las que llevaron a desencadenar la rebelión de Túpac Amaru II. Bien, a ver, vamos a ver. Legalización del incremento de los repartos mercantiles. ¿Es correcta la afirmación, alumno? Según lo que yo te he explicado. Según lo que te expliqué, es correcta esa afirmación, la número 1. Legalización de incremento en los repartos mercantiles. Sí, Sí, ¿no? Sí. correcto, ¿no? Es la 1, 3 y 4, ¿no, profesor? Así, así es. A ver, establecimiento de la audiencia del Cusco, no tanto, ¿no? El otro sí. Las reformas fiscales implementadas por los Borbones, correcto, verdura, ¿no? La 4, a ver, 4, incremento de la explotación de los indígenas en la mina, también. Decreto de libre comercio entre España y colonias, no. No, no tanto. Ya. Entonces, la Sí, es respuesta la. es la A de avión. Así es, ya, es la A de avión. Listo. Vamos, ahora nos vamos a la 2. A fines, ¿dónde estás? Del siglo XVIII, los Borbones, ¿no? La dinastía de los Borbones, que llevó la implementación de las reformas borbónicas por el rey Carlos III, tomaron el poder en España. Luego de la Guerra de Sucesión Española, se inició una serie de reformas en beneficio de la corona. Ahí está, ¿no? Ahí están las reformas. Las pretensiones borbónicas por retomar el control, que significa que habían perdido el control de sus colonias, originaron el descontento de diferentes grupos sociales. ¿Qué grupos sociales habían acá en las colonias, no? Estaban los criollos, estaban los caciques, los nobles indígenas, sobre todo los criollos, ¿no? Bien, y también estaba pues la clase indígena. De las siguientes alternativas mencione cuáles podrían ser consideradas como medidas que se realizaron a nivel político. Nuevamente, ¿no? Las reformas borbónicas, pero no en la cuestión, digamos, fiscal, ¿no? Sino en las cuestiones políticas. Vamos a ver cuáles fueron algunas reformas políticas que se dieron con las reformas borbónicas. A ver, primero, se crea, a ver, en el Perú, en el virreinato peruano, teníamos a los criollos que habían copado los cargos principales, los cargos más importantes de la Real Audiencia de Lima, por ejemplo. Y teniendo en cuenta que los criollos, o sea, los españoles americanos, como no tenían un vínculo de identidad con su rey, entonces el vínculo más se iba para con ellos mismos. Y esta ruptura de identidad con la metrópoli generaba una apreciación más personal, ¿ya? Entonces, ellos entraban a los cargos ¿para qué? Para poder enriquecerse, no para mandar o para poder ayudar a la colonia, a la metrópoli, perdón, a España, sino para poder aumentar sus intereses, ¿no? Su economía. Entonces, vamos a ver aquí.
Y en Lima se encontraba el poder central de los criollos limeños. O sea, los criollos limeños ocupaban la Real Audiencia de Lima. Una de las medidas de las reformas políticas de las reformas borbónicas fue crear la audiencia, crear la Real Audiencia del Cusco. Crear la Real Audiencia del Cusco. ¿Para qué crear la Real Audiencia del Cusco, alumno? Para poder debilitar, ¿no? Para debilitar, acá vamos a poner este punto, ¿no? Para debilitar a los criollos, limeños. O sea, los que estaban en la Real Audiencia de Lima, ¿no? En la RAL. ¿Listo? Entonces había que debilitarlos. Bien, esa fue una de las medidas. Sí, son preguntas de eco, alumnos. Estas preguntas son tipo de eco, no son preguntas que están en tu libro, pequeños textos y listo, marca las alternativas. No. Acá se necesita hacer una explicación de cada enunciado, ¿no? Siguiente. ¿Qué otras medidas más tenemos aquí? Los corregimientos. Otra medida fiscal, ¿no? Otra medida política fue reemplazar los corregimientos. A ver, vamos a ver. Los corregimientos eran parcelas de tierra donde habían muchos indios que estaban a cargo de un corregidor. Y este corregidor tenía que enseñarles la doctrina cristiana a los indígenas, tenía que darles de comer, darles su alimentación, protección, casa, y a cambio los indígenas tenían que pagar, devolver al corregidor con su fuerza de trabajo, ¿no? Servirlos prácticamente. Pero esto que generó que los criollos, digamos que la gente, los que llegaron aquí, obtuvieron un poder pero alucinante, mucho dinero, porque ellos, los corregimientos eran fuente de poder, ¿no? Entonces, como la corona española quería quitarles el poder, debilitarles el poder, entonces cambia a los corregimientos, ¿ya? A los corregimientos, y los reemplaza por otra, ¿ya? Los reemplaza por otra forma por otra circunscripción llamada las intendencias. ¿Listo? Bien. A ver, vamos a ver aquí lo siguiente. Ya dice, de las siguientes alternativas mencione cuáles podrían ser consideradas medidas que se realizaron a nivel político. La implantación de la Real Audiencia del Cusco sí es una medida política, alumnos. Entonces, esta sí es correcta. ¿Ya? Sí es correcta. Bien, la relegación de los criollos en los cargos públicos. ¿Los criollos fueron relegados? ¿Fueron relegados, alumnos? Claro que fueron relegados. ¿Por qué? Por eso se crea la Real Audiencia del Cusco, para debilitar a la Real Audiencia de Lima, que estaba copado por los criollos, ¿ya? Por los criollos limeños. Entonces era separar, sacar del cargo a los criollos de los cargos públicos y reemplazarlos por los peninsulares, ¿no? De esa forma que ellos querían tomar o retomar el control político. ¿Qué más? Aumento de la alcábala, impuesto de compra y venta. Bueno, esta no fue una medida política, esta fue una medida fiscal o económica, por lo tanto no corresponde a la alternativa. La expulsión de los jesuitas de todos los dominios coloniales, esa medida no era fiscal, ¿ya? Mira aquí, 1, 2 y muy bien, Wanda. Ya dio Uno, la dos y respuesta. cinco. Así es. La expulsión de los jesuitas es una reforma religiosa, ¿ya? No es fiscal. Creación de las intendencias siendo reemplazadas por los corregimientos, correcto. Entonces la respuesta es la letra D de dedo, ¿no? Ahí es. Profesor, las intendencias reemplazaron a los corregimientos. Así es. Claro, corregimientos fueron reemplazados por las intendencias. Acá me faltó poner, ¿no? Por las intendencias. ¿Ya? Así es. Bien, nos vamos a la número 3. Número 3.
Dice, al pesar de su fracaso, el movimiento de Cela fue importante porque demostró claramente el deseo que había en esta región de reunificar. Tenemos aquí a este señor, Cela, ¿ya? Cela. El nombre es Antonio de Cela. El nombre original es Antonio de Cela. Bien. Este señor es un militar que deseó o dio inicio a las primeras insurrecciones de la independencia. Fue el primero que dio el inicio para las guerras de la independencia, ¿ya? Un levantamiento, se le llama el primer grito de Tacna también se le llama lo que hizo Antonio de Cela. Fue importante porque demostró claramente el deseo, mira lo que demuestra, el deseo que había en esta región de reunificar el sur peruano con el Alto Perú. Cuando hablamos del sur peruano, alumnos, estamos hablando de la parte de Arequipa, Tacna, con el Alto Perú. ¿Quién es el Alto Perú? Es la audiencia de Charcas. No era otra cosa más que Bolivia, alumnos. Entonces, Cela quería, ¿no? Tenía la idea de volver nuevamente Bolivia, que la audiencia de Charcas vuelva a territorio peruano, ¿no? Asimismo, demostró que los rebeldes criollos, ¿ya? Los rebeldes criollos, o sea, en esta rebelión no solo participaron los indígenas, sino también participaron, ¿ya? Los criollos se aliaron con los indígenas, ¿ah? Con los indígenas. ¿Por qué? Porque estos criollos no eran criollos limeños, pues. Eran criollos de otro sector del Perú, de la parte sur, de Tacna. Entonces ellos no tenían esos beneficios que tenían los criollos limeños. Los criollos limeños no querían para nada separarse de España. Ellos sí, por eso se aliaron con los indígenas para poder realizar las rebeliones, ¿no? Tanto fue así, vamos a seguir acá. En lo general se encontraban bastante más cerca de los indios, ¿ves? Que sus refinados congéneres blancos de Lima. Tanto física como socialmente estaban dispuestos a aliarse con los jefes indígenas. Ahí está, aliarse. En su intento de derribar el gobierno español. Uno de los aliados más cercanos de Antonio de Cela, fue el cacique indio Toribio de Ara. Ahí está, vamos a poner, ¿ya? Acá está. Es el cacique. El nombre del título de cacique significa que tiene un cargo muy importante, ¿ya? Tiene un cargo muy importante. Es un noble de la descendencia inca. Es Toribio de Ara. Y el primero, alumnos, el hijo de este señor Toribio de Ara, es su hijo, ¿ya? Es el José Rosa, aquí el hijo es José Rosa Ara. Fue el primero que el que realiza el primer ataque, alumnos, en el Grito de Tacna contra ciertos lugares españoles, ¿ya? Él es el que da inicio específicamente. Continuemos acá con la lectura. Dirige el ataque a las barracas de Tacna el 20 de junio. Los seguidores indios de este último se codearon luego con los blancos y mestizos en la ciudad el 23 de junio de ese año, ¿no? Vamos a ver. De acuerdo a la cita anterior, podemos afirmar. ¿Qué podemos afirmar, alumnos? Sobre Antonio de Cela, que era un militar que estaba esperando la llegada de don José de San Martín desde Argentina, alumnos. Solo que eso no se pudo dar, porque Belgrano, perdón, había perdido su batalla con los españoles y ya no recibió la ayuda que estaba esperando Antonio de Cela. Antonio de Cela inicia la rebelión, esperó la llegada de los argentinos, pero los argentinos fueron derrotados y la rebelión que él llevó a cabo desapareció, ¿no? Fracasó esa rebelión. Pero, ¿qué se muestra aquí? ¿Qué se muestra acá, alumnos? Se muestra, las reformas borbónicas fueron causa principal del levantamiento. ¿Será esa la respuesta correcta? A ver, no es la respuesta correcta. Lo que dice el texto no es la respuesta correcta, ¿ya? José Ara participa activamente en el movimiento de Cela. Según lo que dice el texto, ¿es correcto? Sí participó, pues, en el ataque a las barracas. Fue el primer ataque que él desarrolla, ¿no? José Ara es hijo del cacique Toribio de Ara, ¿no? Entonces es correcta.
La 3. Fueron dirigidas por el cacique con el apoyo de los criollos de la ciudad. ¿Mm? Fueron dirigidas por el cacique por el apoyo dirigido por los criollos de la ciudad. No, fue netamente indígena. ¿Ya? 4. Los protagonistas de la rebelión fueron generalmente criollos e indios. ¿Será correcta esa afirmación? ¿Qué dice lo que te he explicado acá? Criollos e indígenas. Entonces la respuesta es, de la afirmación 4 es correcta. ¿Cuál es la alternativa correcta, alumno? 2 y 4, la B. La B, ¿no? Es la B. Profesor, ¿y por qué no sería la 3? La 3 fueron dirigidas por los caciques con el apoyo de los criollos. Es que, escúchame, ¿quién dirige la rebelión? ¿Fue el cacique Rosa de Ara o fue Antonio de Cela? Antonio. Antonio de Cela, criollo, militar. Por lo tanto, esa afirmación no es correcta. ¿Ya? ¿El Listo. que era, profesor? ¿Ah? ¿Antonio Sela que era? Antonio de Cela era un militar criollo. Entonces, él es el que dirige la rebelión, ¿no? Como criollo y otros criollos más junto con los indígenas. O sea, es al revés. Si la alternativa 3 estuviera al revés, entonces sí fuera la opción 3, ¿ya? 4. Tras la invasión del ejército francés, ¿ya? Tras la invasión del ejército francés. Entonces, cuando hablamos del ejército francés, la invasión al ejército francés, el Consejo de Regencia asume el poder de la convocatoria de las Cortes Generales. Nos estamos refiriendo acá al país de España, pero en un periodo de su historia, ¿no? La crisis española. ¿Qué pasó aquí? ¿No? Aquí Napoleón Bonaparte, ya, Bonaparte invade España. ¿Listo? Y pone como rey, o sea, saca a los reyes de España e impone como rey a su hermano José I. Es José Bonaparte, ¿no? Pepe Botella también le llaman. Entonces, como no había rey, ¿qué hicieron los españoles? Los españoles lo que hicieron fue, en este caso, convocan a unas cortes generales, ¿no? ¿Qué establecen? Establecen las cortes generales. Estas cortes generales, alumnos, estas cortes generales, se generó la creación de unas cortes, se le llaman las cortes de Cádiz. Y de la corte de Cádiz, ¿qué sale? Da como resultado la creación de la Constitución liberal de 1812, o la Constitución de Cádiz también, ¿ya? De la Constitución de Cádiz. Ahora, estas cortes, alumnos, estas cortes promueven la igualdad, ¿ya? La igualdad entre ¿quiénes? La igualdad entre peninsulares y criollos. O sea, estamos hablando aquí de de las colonias, ¿no? Porque en las colonias se llamaban criollos, ¿no? Españoles en la metrópoli. Entonces, tenía que haber igualdad, ¿ya? Igualdad. Entonces, estas cortes liberales o las cortes de Cádiz, van a crear también, estas cortes generales también se desarrollaron en las colonias, o sea, las cortes generales también se crearon en las colonias. También se crearon en las colonias, ¿ya? Y en las colonias, las autoridades locales, en las colonias, ¿no? Las autoridades locales, ¿ya? Eligen a sus representantes.
O sea, estaba como, empezó a existir una especie de democracia, ¿no? Eligen a sus representantes. ¿Por qué empezaron a elegir a sus representantes, alumnos? Porque no había rey, ¿ya? No había rey. Y como no había rey, entonces había que gobernarse de alguna forma. Crearon las Cortes Generales dieron como origen a las Cortes de Cádiz. Incluso en las colonias, como se crearon estas cortes locales, esas autoridades locales, en las colonias elegían a los representantes que iban a ir a las Cortes de Cádiz. ¿Para qué? Para que en esas cortes encuentren una representación. Esa representación, ¿quiénes las tenían? Los criollos limeños, ¿no? Los criollos, o sea, los españoles americanos. Tuvieron voz y voto en las Cortes Generales de España. Todo esto se creó, ¿por qué? Porque no existía rey, ¿ya? No existía rey. Bien, a ver, con esta pequeña explicación de la crisis española, la detención de los reyes, del rey Fernando VII, bien, fue depuesto, en reemplazo de la monarquía se establecen las Cortes Generales. Estas Cortes Generales hablaron en reemplazo del rey, dirigieron en reemplazo del rey, pero esas cortes también se trasladaron a las colonias, y en las colonias se le dio apertura a los criollos para que se elijan entre sí mismos, para que busquen a un representante y vayan hasta España y puedan participar en estas sesiones de estas cortes, ¿no? Bien, ahora, ¿qué dice el texto? Dice, vamos a ver acá. Las cortes se instalaron en Cádiz en 1810. Uno de los acuerdos que tomaron fue declarar la igualdad política entre peninsulares y criollos. ¿Cuál es la importancia de las cortes de Cádiz para la realidad americana? Dice, ¿cuál crees que es, alumnos? Según lo que hemos estado explicando. Dice, a ver, vamos a ver. El establecimiento del derecho universal al voto irrestricto de los criollos no era un voto irrestricto, alumnos. ¿Ya? No era irrestricto. A ver, algunas respuestas. Ya, su compañera dice, ya. Bien, a otra respuesta por ahí antes de marcarla. ¿Cuál crees que sea la respuesta probable? Ya, vamos a ver, solo una respuesta. Vamos a ver si es correcto, mi querida Wanda. El establecimiento del derecho universal al voto irrestricto, no es un derecho universal, ¿ya? Era una situación temporal. Elegir representantes en las cortes que luchen por nuestra independencia. Oye, esta corte no se creó para luchar por la independencia, sino era para poder reemplazar la autoridad del rey. Por lo tanto, la B tampoco es la La D correcta. podría ser, pero Ya, a ver, vamos a ver la D. La lucha de representantes indígenas por la igualdad ante los españoles. Bueno, la lucha de los representantes indígenas. Los indígenas no tenían voz ni voto en estas cortes. No tenían voz ni voto. Estas cortes fueron entre criollos y peninsulares. Entonces la respuesta, no. Según se generan espacios públicos para el debate político de la realidad americana, alumnos. Claro, ellos elegían para poder buscar un representante que vaya a representarlos a las Cortes Generales, ¿no? Entonces la respuesta es la C. Correcta. Correcta la respuesta a la que me mandó, ¿ya? Muy bien. 5. La 5. A ver. Con respecto al proceso de la invasión, a la invasión española sobre América y el Tahuantinsuyo, establezca las siguientes afirmaciones correctas. A ver. Sobre la invasión española sobre América y el Tahuantinsuyo. Ya, vamos a poner aquí. Invasión española. ¿Qué nos dice? Inmediatamente después de la caída de Constantinopla, se inicia la corona española nuevas rutas de comercios hacia el oriente. A ver, vamos a ver aquí lo siguiente, ¿ya? Lo siguiente. A ver, la caída de Constantinopla, ¿cuándo se lleva Constantinopla? ¿Cuándo se lleva a cabo? Se lleva a cabo en la siguiente fecha, alumno. Se lleva a cabo vamos a poner el año, ¿ya? 1453. 1453. 53.
Bien, dice, se inició por la corona española nuevas rutas, dice, la caída de Constantinopla se inició, no sé si estará bien esta opción, pero dice se inició. O sea, inmediatamente después de la caída se da inicio a buscar las rutas de comercio. Ajá, ¿y cuándo se inicia las nuevas rutas de comercio? ¿En qué momento? ¿En qué circunstancias? Esa circunstancia se da, primero, voy a explicar un poquito, escuchen acá. ¿Por qué la caída de Constantinopla originó el descubrimiento de América? Porque Constantinopla era la ciudad principal de comercio entre Oriente y Occidente. De Oriente traían la seda, traían las especias, las llevaban hacia Europa. Pero llega un momento en la historia en los que los turcos maometanos, ¿no? Los árabes musulmanes, se invaden Constantinopla y expulsan a los antiguos gobernantes y ellos cierran las rutas de comercio. Así que Europa ya no podía comerciar, ya no podía ir a comprar, ya no podía pasar por esa ruta. Y los europeos empezaron a buscar desesperadamente nuevas rutas de comercio. ¿Quiénes fueron los primeros que dieron inicio a esta búsqueda? Fue Portugal. Y en segundo plano, después, en segunda opción, fue España. Portugal se llegó a independizar primero de los árabes y después España, cuando termina de independizarse totalmente, recién después de ese momento da inicio a la exploración de las nuevas rutas de comercio. Bien, entonces, España da inicio a esta exploración recién cuando se fortalece el matrimonio entre los reyes de Castilla y Navarra. ¿Cuándo fue ese matrimonio? ¿Cuándo fue esa consolidación? Fue en el año 1469. Ya, 1469. Después de 1469, cuando ya estaba unida esta alianza a través del matrimonio, recién en el año 1492 se define ¿qué cosa? Se define la autorización para la búsqueda de las rutas de comercio, ¿no? ¿Y qué encontraron acá? Encontraron las nuevas Indias. ¿Qué son las nuevas Indias? ¿Sabes qué cosa es? América. América. Okay. Así. Bueno, el Caribe más bien, profe. El Caribe, ¿no? El Caribe. Bien. Entonces, y esta orden, la orden de Cristóbal Colón, obviamente aquí estamos hablando de Colón, ¿no? De Colón. Fue el que da inicio a este tipo de búsqueda. Entonces, dice, inmediatamente después de la caída de Constantinopla se inicia la corona española nuevas rutas comerciales hacia Oriente. No fue ni bien terminó la caída de Constantinopla, porque fue en el Es 400. 2 y 4, creo, Claro, profesor. 43. Entonces, la respuesta de la 1 no es, 2 y 4. así es, no es la correcta, ¿no? Es 2. A ver, Cristóbal Colón, gracias a la capitulación de Toledo. A ver, en este caso, la capitulación de Toledo, alumnos, la capitulación de Toledo, mira. A ver, ¿alguien se acuerda cuál fue la capitulación que le dio el permiso a Cristóbal Colón para poder ir a embarcarse y buscar las nuevas rutas? ¿Sabes? Entonces, no es la capitulación de Toledo. No es la capitulación de Toledo, es la capitulación de Santa Fe. Ya, esa es la capitulación que le da el permiso a Colón. Los reyes le dieron ese permiso a través de la capitulación de Santa Fe. La capitulación de Toledo es la capitulación donde le dan el permiso a Francisco Pizarro, ya, no a Cristóbal Colón. Entonces, la 1 no es la correcta, la 2 tampoco. Ya. Ahora, La 4 sí es. La 4 sí, la 4 sí, obvio, ¿no? Vamos a ver si la 2 es correcta. ¿Ya? Vamos a ver si en el segundo viaje de Pizarro, ¿ya? En el segundo viaje de Pizarro, alumnos, se da más o menos en el año 1526, ¿ok? Y había un capitán de Pizarro, que es Bartolomé Díaz.
Bartolomé Ruiz. Bartolomé Ruiz. ¿Ok? Este Bartolomé Ruiz en Coaque, en la parte del norte del Perú, que corresponde a Tumbes, captura a unos comerciantes, ¿ya? A unos comerciantes. Esos comerciantes estaban en unas balsas. ¿Cómo se llamaban esos señores que estaban en esas balsas? Los tumbesinos. Ya, los tumbesinos. Listo. Entonces, ahí es donde descubre por primera vez, escucha por primera vez las noticias de que había un imperio muy rico en la parte sur, ¿no? Bien, la respuesta sería, en su segundo viaje, Francisco Pizarro logró tener contacto con los pueblos de los Tumpis. Los Tumpis no es otra cosa más que los Un vecino, supongo. tumbesinos. Así es, alumno. Ese es 3 y 4. Entonces es 3 y 4, ¿no? La respuesta es la B de bueno. La B de bueno. 6. 6. Un poblador de la localidad de Oruro. A ver, vamos a ver aquí. Oruro, ¿ya? Departamento actual de Bolivia. Acusa a otro del robo de algunos de sus bienes. Entonces aquí hay una acusación, alumno. Un problema de ley, un problema de acusaciones, ¿ya? Es un problema de estafa, puede ser, ¿no? Etcétera. Pero tiene que ver con la justicia. Entonces, tiene que ver con la justicia. Entonces, aquí tenemos que ver la justicia. ¿Ya? Cuestiones legales. Cuestiones legales. ¿Listo? Ya, continuamos. Acusa a otro del robo de alguno de sus bienes. En el sistema virreinal, dicha denuncia debía ser tendida en primera instancia, en primaria instancia, dice, no, es en primera instancia y si alguna de las dos partes no estaba de acuerdo con el veredicto, podía apelar a una instancia inmediatamente superior, que era el caso de, a ver, vamos a tener que situarnos. ¿En qué espacio geográfico estamos hablando? Estamos hablando de Oruro, ¿cierto? Y Oruro pertenece a qué audiencia? A la audiencia, a la Real Audiencia, ¿ya? A la Real Audiencia de Lima, no. A la Real Audiencia de Charcas. A la Real Audiencia de Charcas. Muy bien. Ahora vamos a ver lo siguiente. La B entonces, por ese es el único que lleva. La única parece, ¿no? Pero ¿qué pasa O si... sería al revés, la D, primero la audiencia de Charcas. Ya, a ver, vamos a ver aquí. Primera instancia. Ya, primera instancia. Cuando había un problema legal en primera instancia, ya, ¿hacia dónde se tenía que recurrir? Por ejemplo, si tú tienes un problema de robo en tu barrio, ¿dónde tienes que ir a presentar tu denuncia? Tienes que presentar tu denuncia de robo en la municipalidad donde fue hecho el robo, ¿cierto? No puedes presentar tu denuncia en Lima, ni en otra provincia, tienes que hacerlo donde fue. Entonces, a eso le llamamos instancia. Bien, entonces, primero, cuando había un problema legal en esas circunstancias, se tenía que acercar al corregidor del lugar, corregidor, porque estas eran las instituciones de ese momento vigentes, ¿no? Si el corregidor no daba resolución o no estaba de acuerdo, la parte involucrada no estaba de acuerdo con la sentencia, entonces asistían a una audiencia local. ¿Listo? Si es que no había respuesta en esa segunda instancia, entonces tenían que ir a la Real Audiencia, o sea, un espacio más grande, ¿no? De más importancia, de más jerarquía, a la Real Audiencia. En este caso, si es que el lugar había sido en Lima, entonces sería la Audiencia de Lima.
Si es que hubiese sido en Oruro, entonces sería la Real Audiencia de Charcas, ¿ya? Y en última instancia, ya, es en última instancia, cuando no se resolvía el problema, entonces se dirigían al Consejo de Indias, que estaba en la metrópoli. Consejo de Indias. Para que ustedes vean más o menos cuál era el proceder. Primera, segunda, tercera y última. Entonces, según lo que he explicado aquí, ¿cuál sería la respuesta? Dice, La B. correcto, la B, ¿no? En el sistema virreinal, dicha denuncia debería ser tendida en primera instancia por el corregidor. Y tenemos dos respuestas con el corregidor, ¿cierto? El corregidor dice, y si alguna de las dos partes no estaba de acuerdo con el veredicto, podía apelar a una instancia inmediatamente superior. No dice la última, no dice la última, sino dice una instancia superior. Entonces, en este caso, sería la Real Audiencia. Pero como la Real Audiencia, nos estamos hablando que está en el territorio de Oruro, la Real Audiencia no debe ser de Lima, sino la de Charcas. Entonces, la respuesta es la B. Muy bien, la B. 7. En relación al virreinato peruano, estamos en las 6, ya, 7. En relación con el virreinato peruano, establezca el enunciado correcto. Dice, un medio por el cual se garantizó el freno, ¿ya? El freno de las herejías protestantes. Primero va a ver, eso tiene que ver con el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, ¿ya? Vamos a ver cuáles son esas instituciones. Dice, un medio por el cual se garantizó el freno de las herejías protestantes contra la Iglesia Católica en el virreinato peruano fue con los procesos realizados por el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. O sea, el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición cumple con ese concepto que nosotros estamos mencionando, tenemos que visualizarlo, ¿ya? Vamos a ver si es así o no es así. Siguiente, los indios de cédulas, entonces tenemos acá los indios de cédula, se trasladaban hacia otras provincias convirtiéndose así en forasteros. Mira, forasteros. C, la institución americana que controlaba el comercio, institución americana, el comercio interno, y evitaba eficazmente el contrabando desde Europa en esta región, fue el Tribunal de Consulado. Ajá. A ver, el Tribunal del Consulado. Y la otra es las grandes cantidades de plata obtenidas en las minas de Huancavelica. Mira, plata, Huancavelica, convirtieron a España en la mayor potencia económica del mundo del siglo XVI. Bien, vamos a resolver primero la D, ¿ya? Vamos a resolver la D. ¿Listo? A ver. ¿Cuál fue la mina o cuál fue el metal que en el siglo XVI permitió que a España sea una potencia mundial? Siglo XVI. ¿Ya? La plata. Eso, muy bien. El metal es la plata. La plata. ¿De dónde salió esta mina? La mina más grande de plata que había en el virreinato, ¿cómo se llamaba? La mina de Potosí. ¿Ya? La mina de Potosí. Es la mina de plata más grande. Luego viene el mercurio. ¿Ya? El mercurio. El mercurio es un mineral que sirve para poder purificar la plata. Y la mina más grande de mercurio que hubo en el virreinato estaba en Huancavelica. ¿Ya? En Huancavelica. Entonces, pregunta, ¿la D sería correcta la afirmación o incorrecta? Las grandes cantidades de plata obtenidas de las minas de Huancavelica convirtieron a sí. España. ¿Ah? Creo que sí. Ya, pero escuche, mira el texto, lee el texto. Las grandes cantidades de plata obtenidas de las minas de Huancavelica. ¿Y qué te había dicho yo? La mina más grande de virreinato, ¿dónde quedaba? En Potosí. Potosí. Claro. En cambio, Está mal, entonces. ahí está. En cambio, las minas de mercurio estaban en Huancavelica, entonces está alterada.
La respuesta, ¿qué cosa aquí? No es, esta afirmación no es correcta, ¿ya? No es correcta. Siguiente. Ya. Dice, institución americana que controlaba el comercio interno y evitaba eficazmente el contrabando de Europa. Mira, contra comercio interno, el comercio interno y el contrabando de Europa, ya. Aquí el que dirigía el comercio interno era el Tribunal del Consulado, eso sí, está bien, ya. El Tribunal del Consulado. Pero quien se encargaba de la región del comercio, el que se encargaba de evitar el contrabando desde Europa, era la Casa de Contratación, ¿ya? De Sevilla, en la metrópoli de Sevilla. Entonces, dice, la institución americana que controlaba el comercio interno y evitaba eficazmente el contrabando desde Europa en esta región fue el Tribunal del Consulado. No, porque el Tribunal del Consulado estaba en América, pero quien controlaba el comercio o el tráfico del comercio entre la metrópoli y España era la Casa de Contratación de Sevilla, alumnos. Entonces la respuesta es, ¿la afirmación de la C es correcta o incorrecta? Es incorrecta, porque debería ser la Casa de Contratación de Sevilla, ¿ya? A ver, nos vamos a la B. Los indios de cédula se trasladaban, ajá. ¿A qué le llamamos indios de cédula, alumno? ¿Sabes quiénes eran los indios de cédula? Ya, los indios de cédula eran los que tenían su DNI. Obviamente que no tenían DNI en ese tiempo, ¿no? Pero tenían su identificación, o sea, estaban empadronados. Sus nombres estaban registrados con nombres cristianos. ¿Para qué? Para pagar impuestos. Por lo tanto, tenían ciertos derechos. Ciertos derechos también tenían ellos. Ellos eran súbditos del rey. Por lo tanto, habían derechos que los protegían. ¿Ya? El forastero viene a ser más o menos el inmigrante. Entonces, si un forastero es alguien que no tiene documento, que no está registrado, estaría de acuerdo con la opción B. Los indios de cédula se trasladaban hacia otras provincias convirtiéndose así en forasteros. No eran forasteros, pues, sin alumnos, porque tenían su registro, estaban empadronados. Entonces, la respuesta aquí de la afirmación no es la correcta. La correcta es el Tribunal del Santo Oficio. El Santo Oficio se creó aquí o se estableció en el Perú para luchar contra las herejías, bien, para proteger la pureza de la doctrina católica y luchar contra otras religiones que venían de otros continentes, por ejemplo, la religión protestante. ¿Ah? Tú sabes, acá hay una huaca que se llama Mateo Salado, aquí está en Lima. Esa huaca Mateo Salado, ¿por qué le pusieron Mateo Salado? Por el nombre de aquella persona que empezó a buscar vestigios prehispánicos. Se llamaba Mateo Salado. Mateo Salado era un protestante que llegó a tierras americanas y que no lo votaban porque consideraban que estaba loco. ¿Ya? Pero él fue el primer protestante que llegó a América, a tierras americanas en territorio católico. Entonces la respuesta sería la B. ¿Ya? La B. La B no, la A, perdón. Estamos hablando. Ya. Siguiente. Las reformas borbónicas. ¿Ya? Las reformas borbónicas. Nuevamente, vamos a ver aquí. Reformas borbónicas. Fueron medidas que se impulsaron desde España bajo el gobierno de los monarcas procedentes de Francia, o sea, los Borbones, a lo largo del siglo XVIII, ¿no? Con el rey Carlos III. Tuvieron como objetivo reestructurar el imperio español para impulsar la recuperación y crecimiento, especialmente en América. Se buscó recuperar el dominio político, económico y militar. Las reformas borbónicas tuvieron ese objetivo. Dicho de ello, señale cuáles fueron algunas de las medidas que realizaron a nivel político. ¿Ya? Hemos visto a nivel fiscal,
hemos visto a nivel económico, ahora vamos a ver cuáles fueron las medidas a nivel político, ¿ya? Son varias preguntitas que hemos visto respuesto a este punto de acá. Bueno, ¿creación de la Real Audiencia del Cusco? Sí. ¿Por qué se creó la Real Audiencia del Cusco? Para debilitar a la Real Audiencia de Lima. ¿Y quiénes estaban en la Real Audiencia de Lima? Los criollos. Los criollos tenían mucho poder, así que habían que votar o debilitar a este poder criollo para que ese poder pueda pasar nuevamente a manos de los peninsulares, ¿no? Dice, reducción de la influencia de los criollos limeños, también es la respuesta correcta. La 1 y la 2 está bien. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de Lima, bien, era para reducir la influencia de los criollos limeños de la Real Audiencia de Lima. Por eso se crea la Real Audiencia del Cusco. Expulsión de los jesuitas del Reino Español, esa es reforma religiosa. Establecimiento de las intendencias, claro, Sí. sí, cierto, es Es correcto, 1, ¿no? 2 y 4, entonces. Así es. 1, 2 y 4. 1, 2 y 4. Ya, es la letra A. ¿Listo? Siguiente. Durante el siglo XVIII se produjeron numerosas insurrecciones indígenas contra el incremento de la carga fiscal, explotación, entre otras razones. ¿Ya? Muchas de esos levantamientos evidenciaron el resurgimiento de discursos milenaristas y mesiánicos que preocuparon seriamente a las autoridades del virreinato. Uno de estos levantamientos se dio en la Selva Central en 1742, liderado por Juan Santos Atahualpa, quien fácilmente triunfó sobre las fuerzas españolas. ¿Gracias a qué? Ya, a ver, te explico aquí rapidín. Mira, Juan Santos Atahualpa, ¿ya? Juan Santos Atahualpa desarrolla su resistencia en la Selva Central. En la Selva Central. Sobre todo el Gran Pajonal. ¿El que hacía? Su objetivo principal era expulsar a las órdenes a la orden religiosa denominada los franciscanos. ¿Ya? Los franciscanos. ¿Por qué? Porque los franciscanos entraban a la selva, predicaban la palabra de Dios a los nativos se convertían y el sacerdote franciscano le decía que ahora él era súbdito del rey, por lo tanto tenía que pagar impuestos. Y esto a Juan Santos Atahualpa no le gustaba, y cuando veía a los sacerdotes los expulsaba del territorio. Entonces ya los franciscanos ya no venían solos, venían con ejércitos. ¿Qué hacía Juan Santos Atahualpa para pelear contra el ejército? Para pelear. Si el ejército, digamos, español eran 100 hombres y los de Juan Santos Atahualpa eran 20, entonces utilizó una técnica, la llamada la estrategia de guerra, la guerra de guerrillas. La guerra de guerrillas. Esa es la B. Así es. Atacabas, golpeabas y te escapabas. Atacabas y luego corrías, te escondías. Eso es guerra de guerrilla, ¿ya? Entonces, la respuesta sería la B. Nunca fue atrapado Juan Santos Atahualpa. Tampoco fue derrotado. Esa fue una característica. Y por la última, en historia, porque mira, vamos a dejar esta para poder al menos desarrollar una pregunta de cívica, ¿ya? ¿Está bien o no? Mejor te dejo la respuesta de la número 10, ¿ya? Te voy a dejar Ajá. Resolvemos la 11 hay que resolver. Porque... Ya, la 11 a pedido de Gabriel. Ya está, la 11. Listo. Dice, un congresista padece de una enfermedad infectocontagiosa que le impide asistir al pleno por cumplir sus funciones. O sea, tenemos al congresista enfermo. Enfermo. Cuando un congresista se enferma, ¿qué procede, alumno? ¿Sabes lo que procede para este congresista enfermo? Lo que procede es una
una licencia. Ya, una licencia hasta que el hombre se recupere. Es la B, entonces. Así es, hasta que el hombre se recupere. El congresista, su cargo es irrenunciable, no puede renunciar, alumno. Ya, no puede renunciar. ¿Listo? Irrenunciable. Entonces, ya más o menos tenemos aquí la respuesta, ¿no? No, porque el cargo del congresista es irrenunciable y solo procedería una licencia. ¿Ya? Si quiere sacar al congresista, lo pueden inhabilitar. ¿Sabes cómo puede salir el congresista? Por muerte. ¿Ya? Por muerte. Nada más. Ahí puede desaparecer el cargo de congresista. No se le puede pedir que renuncie. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? La 12. Los congresistas de la República representan al Poder Legislativo. Asumen el cargo como representantes de la nación. A ver, acá estamos. Función, o mejor dicho, vamos a poner aquí, los cargos compatibles, cargos compatibles del congresista. ¿Cuáles son esos cargos compatibles? O sea, ¿qué significa? ¿Cuáles son los cargos que el congresista puede asumir en el poder, en el Estado? El único cargo que puede asumir en el Estado y no puede asumir otro cargo más, alumnos, es el cargo de ministro. ¿Ya? Entonces no puede ser vicepresidente. Ministro, o puede ser también, en este caso, sobre todo, vamos a ir por acá. Puede ser ministro, ¿ya? Ministros. ¿Listo? Entonces, no puede ser vicepresidente. No puede ser vicepresidente, solo ministro. Tampoco pueden ocupar cargos en empresas del Estado. Es incompatible, ¿ya? Es incompatible. Entonces, dice, ser elegido como primer vicepresidente de la República, el cargo de... 1, 2 y 4 es, ¿no? Así es, ¿no? Es 1, 2 y 4. Dice, por consiguiente, su cargo es incompatible con, ¿no? 1, 2 y 4. Asumir cargo de abogado de una empresa, llevar gerencia sobre, la gerencia sobre obras de viviendas de la región, no. Entonces la respuesta es, en este caso, las 3 que no corresponden, ¿no? Son incompatibles. Bien. Bien, alumnos. ¿Cuál era?